¿Alguna vez has sentido que a pesar de tus mejores esfuerzos, las bendiciones de Dios parecen lejanas? Las puertas a la prosperidad, la paz y la felicidad permanecen cerradas y, hagas lo que hagas, el gran avance por el que has estado orando parece estar fuera de tu alcance. Algunos lo llaman bloqueo espiritual, otros podrían atribuirlo a la mala suerte, pero ¿qué pasa si hay fuerzas más profundas e invisibles en juego? En el mundo antiguo, la gente creía que ciertos objetos tenían poder, tanto bueno como malo. Se decía que los objetos que rodeaban a una persona podían invitar a bendiciones o albergar maldiciones. Desde los tesoros de sus hogares hasta los símbolos que portaban, cada elemento de su entorno tenía el potencial de afectar sus vidas. Esta creencia no solo tenía sus raíces en la superstición, estaba basado en verdades espirituales. La Biblia nos advierte sobre ídolos, objetos y prácticas que desvían nuestra atención de Dios. En un mundo donde estamos constantemente rodeados de cosas materiales, podría haber elementos en nuestros hogares que, sin saberlo, bloqueen las bendiciones que Dios desea para nosotros. Hoy exploramos 5 objetos malignos que podrían estar obstaculizando tus bendiciones e impidiendo que el favor divino fluya en tu vida. Quédese con nosotros porque lo que está a punto de descubrir podría cambiar el curso de su vida. Hay una verdad antigua que muchos han olvidado en este mundo moderno. En nuestros hogares, en nuestros estantes e incluso en nuestros corazones, a menudo permitimos que echen raíces cosas que, en la superficie, parecen inofensivas pero que están impregnadas de un significado espiritual más profundo. Estos objetos, estos elementos aparentemente ordinarios, pueden bloquear el flujo de bendiciones divinas en nuestras vidas. Pero los más sutiles, los más insidiosos, son los ídolos que permitimos que residan tranquilamente entre nosotros. La idolatría ha sido una maldición mucho antes de nuestro tiempo. La Biblia es clara acerca de la perspectiva de Dios sobre los ídolos. Son más que simples estatuas o figuras talladas en piedra o madera, representan algo mucho más oscuro. Son barreras espirituales. Son trampas tendidas por el enemigo, diseñadas para distraer, oscurecer y, en última instancia, cortar la conexión entre nosotros y nuestro Creador. El Señor mismo, en su sabiduría y amor eterno, prohíbe la fabricación de tales objetos, como se ve en Éxodo 24, no os haréis imagen, ni figura de cosa alguna arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Pero qué hace que los ídolos sean tan peligrosos? No es su mera presencia, es su poder. El poder que poseen no es el poder de la creación, ni el poder de la vida, sino el poder de la distracción. Estos objetos absorben silenciosamente tu atención y afecto. Una pequeña figura o una reliquia de otra cultura puede parecer una simple baratija, pero conlleva el potencial de alejar tus pensamientos del único Dios verdadero. Estos ídolos no son solo representaciones físicas, son anclas espirituales. Representan algo falso, algo que no es del reino de Dios. Se dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Cuando ponemos nuestra atención, nuestra admiración y nuestra reverencia en estos dioses falsos, ya sea que estén representados por objetos físicos, símbolos o incluso ideas, sin saberlo, permitimos que dominen nuestros corazones. La Biblia advierte contra esto cuando dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a 2 señores. Estos ídolos, estos dioses falsos, sutilmente toman el lugar del Dios vivo y verdadero. El resultado es una separación, una ruptura,
un bloqueo que muchas veces ni siquiera podemos ver. Pero ¿cómo se manifiesta esto en el hogar? Si cruzas el umbral de una casa que contiene ídolos, es posible que no reconozcas de inmediato el peso espiritual que conllevan. Quizás sea una estatua de un dios extranjero, o una imagen destinada a proteger la casa, o incluso una obra de arte que se celebra como parte del patrimonio de uno. Lo que muchos no ven es que en cada pequeño objeto que refleja otro sistema de creencias, otro poder, hay un residuo espiritual. Es como si estos objetos susurraran silenciosamente al alma, llamándola a dirigir su atención a algo más que a Dios. El peligro no está en el objeto en sí, sino en la conexión espiritual que crea. En el mundo antiguo, se creía que los ídolos controlaban el destino de las personas. Aquellos que los adoraban buscaban su favor, creían en sus poderes y confiaban en ellos para su protección y guía. Pero la Biblia revela consistentemente la inutilidad de tales creencias. En el Salmo 115, 4-8 está escrito, pero sus ídolos son plata y oro, hechos de mano de hombre. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír, narices, pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir, pies pero no pueden caminar, no pueden emitir ningún sonido con la garganta. Quienes los hagan serán como ellos, y también todos los que en ellos confíen. Los ídolos, en este sentido, están muertos. Están sin vida, incapaces de brindar la orientación o protección que la gente busca. Sin embargo, tienen poder porque capturan el corazón y la mente, alejándonos del Dios vivo que es capaz de hacer todas las cosas. Lo que es aún más alarmante es que los ídolos, cuando se colocan en nuestros hogares, crean una atmósfera de disonancia espiritual. Las bendiciones de Dios, su paz, su gozo y su presencia no pueden habitar plenamente en un espacio que alberga la falsedad. El Espíritu Santo no puede moverse libremente en una casa donde los ídolos tienen prioridad sobre él. Imagínese la confusión que esto causa en el ámbito espiritual, un hogar lleno de señales contradictorias, donde el amor de Dios está siendo ahogado por el llamado de los ídolos. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso. Su amor por nosotros es tan profundo que no puede soportar compartir su gloria con nadie más. Por eso nos advierte contra los ídolos. No solo nos engañan, nos roban la plenitud de la bendición de Dios. Cuando invitamos a estos objetos a nuestras vidas, esencialmente estamos diciendo, Dios, necesito más que tú. Necesito algo más que me dé paz, que me proteja, que me provea. Al hacerlo, impedimos que se manifiesten las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No siempre es fácil reconocer los ídolos en nuestras vidas. A menudo son sutiles, incluso disfrazados de cosas que parecen inofensivas. Algunas personas se aferran a objetos transmitidos de generación en generación, pensando que tienen un valor sentimental o una importancia cultural. Sin embargo, si esos objetos llevan la marca de la idolatría o si simbolizan poderes que no son de Dios, tienen el potencial de ser maldecidos, bloqueando el flujo del favor divino. Cuando elegimos vivir alineados con la voluntad de Dios, confiar únicamente en su provisión, su protección y su guía, creamos un ambiente espiritual abierto a sus bendiciones. Eliminamos los obstáculos, las distracciones y los obstáculos espirituales que los ídolos nos imponen. La Biblia enseña que somos templos del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en vosotros,
el cual habéis recibido de Dios? No eres tuyo, fuiste comprado por un precio. Así como debemos proteger nuestro corazón y nuestro cuerpo, también estamos llamados a proteger los espacios que habitamos. Nuestros hogares deben ser sagrados, llenos únicamente de aquellas cosas que reflejen la gloria de Dios. Cuando los ídolos están presentes, actúan como un veneno para el alma. Desvían nuestra atención, nuestros corazones y nuestra adoración de aquel que lo merece. Esta separación espiritual crea una barrera, una cortina que nos impide recibir la plenitud de la presencia de Dios. Por eso, es fundamental que examinemos cuidadosamente los objetos que permitimos que permanezcan en nuestros hogares. Debemos preguntarnos, ¿qué representa este objeto? ¿Qué potencia lleva? ¿Me acerca a Dios o me aleja más? Los ídolos no siempre son fáciles de detectar, pero sus efectos son de gran alcance. Al reconocerlos, y con la guía del Espíritu de Dios, podemos comenzar a eliminar los bloqueos espirituales que crean. Solo así podremos abrir la puerta a las bendiciones que Dios desea derramar en nuestras vidas, llenando nuestros hogares con su paz, su amor y su divino favor. Hay ciertos objetos que, al entrar en casa, parecen inofensivos a primera vista. Pueden aparecer como meras curiosidades, quizá incluso como elementos de decoración o de ocio. Pero debajo de su superficie, albergan un poder siniestro, uno que abre la puerta a la oscuridad, arrastrando a quienes los poseen a una red de peligro espiritual. Estos objetos no son solo posesiones ordinarias, son puertas de entrada a fuerzas que no están en absoluto alineadas con la voluntad de Dios. La Biblia proporciona advertencias claras sobre los peligros del ocultismo. En Deuteronomio 18, 10-11, Dios ordena a su pueblo que se mantenga alejado de todo lo que abra la puerta a prácticas ocultas, no sea hallado entre vosotros quien sacrifique a su hijo o a su hija en el fuego. Ni practique adivinación, ni hechicería, ni interprete presagios, ni haga hechicería, ni haga hechizos. Estas palabras no son meras instrucciones, son una advertencia solemne para proteger el alma de las influencias destructivas de las fuerzas espirituales oscuras. Los objetos ocultos están diseñados con un propósito mucho mayor de lo que parece. No son solo objetos físicos, sino vasijas que llevan un peso espiritual. Las cartas del tarot, las tablas ouija y los cristales, objetos que muchos consideran meras novedades, están, de hecho, profundamente entrelazados con reinos espirituales que están más allá de la comprensión humana. Cuando se usan o incluso se guardan en el hogar, abren portales a fuerzas que no provienen de Dios. La Biblia enseña que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra potestades y principados en lugares oscuros. Cuando estos objetos ocultos se introducen en un hogar, invitan a la presencia de entidades espirituales oscuras que pueden causar estragos en las vidas de quienes habitan el espacio. Consideremos por un momento el significado de la tabla ouija. Para algunos, puede parecer un juego inofensivo, una herramienta de diversión o entretenimiento. Pero la verdad es mucho más escalofriante. La tabla ouija es una puerta para comunicarse con los espíritus que no son de Dios. Sus orígenes tienen sus raíces en la creencia de que se puede contactar con los muertos, que se puede establecer comunicación entre los reinos vivos y espirituales. Pero esta creencia se opone directamente a las enseñanzas de la Biblia. Dios nos ordena que lo busquemos solo a Él, que confiemos en su sabiduría y guía, no en las voces de espíritus invisibles. Cuando nos relacionamos con tales objetos, estamos entrando en territorio prohibido,
donde los límites entre los vivos y los muertos se desdibujan, y donde la cubierta protectora de Dios se levanta, dejándonos vulnerables a la influencia de las fuerzas oscuras. El mismo peligro existe con las cartas del tarot y otras herramientas de adivinación. Estos objetos pretenden ofrecer una visión del futuro y revelar verdades ocultas que solo el mundo espiritual puede conocer. Pero tales revelaciones no provienen de Dios. De hecho, son una forma de manipulación, una forma en que el enemigo nos desvía al animarnos a buscar respuestas en otra parte en lugar de confiar en la palabra de Dios y su plan para nuestras vidas. La Biblia advierte contra tales prácticas en 2 Corintios 11:14, donde habla de la capacidad del enemigo para hacerse pasar por un ángel de luz, engañando a aquellos que no están vigilantes en su fe. Los cristales también conllevan un peligro espiritual similar. Si bien algunos pueden verlos como hermosas piezas de la naturaleza, inofensivas en su valor estético, muchos usan cristales en prácticas espirituales, creyendo que pueden ofrecer protección, curación u orientación. Sin embargo, como ocurre con cualquier otro objeto oculto, su verdadero poder no reside en su forma física, sino en el reino espiritual al que se conectan. Estos objetos, aunque aparentemente inocentes, pueden convertirse en conductos de influencia demoníaca cuando se utilizan con la intención de invocar poder espiritual aparte de Dios. El peligro de todos estos objetos es que crean una abertura para que entre la oscuridad. Actúan como faros para fuerzas espirituales que buscan infiltrarse en nuestras vidas y hogares, robándonos la paz, el gozo y las bendiciones que Dios desea que disfrutemos. La presencia de Dios no puede morar plenamente en un hogar que se está abriendo a fuerzas que están en directa oposición a su voluntad. Es por eso que la Biblia advierte contra cualquier forma de involucrarse con lo oculto, porque obstaculiza nuestra relación con Dios e impide que sus bendiciones fluyan libremente. Hay un profundo significado espiritual en las cosas que permitimos que entren en nuestros hogares. Cada objeto, cada baratija, cada pieza de decoración, lleva consigo una energía, una fuerza espiritual. Cuando elegimos traer objetos ocultos a nuestro espacio, estamos invitando a la influencia de poderes que buscan distanciarnos de la verdad. Dios desea llenar nuestras vidas con su presencia, pero no puede soportar la oscuridad. Y así, cuanto más invitamos a estos objetos a nuestros hogares, más cerramos la puerta a las bendiciones de Dios. Es importante entender que la presencia de estos objetos no solo afecta el entorno inmediato. Con el tiempo, pueden crear una atmósfera espiritual que sofoca el crecimiento de la fe, provocando confusión, inquietud e incluso miedo. La paz que viene al conocer la presencia de Dios es reemplazada por una sensación de incertidumbre, un sentimiento de que algo anda mal. Esta opresión espiritual puede manifestarse de varias maneras: relaciones tensas, dificultad para orar o una sensación de estar perdido y desconectado de la guía de Dios. La Biblia enseña claramente que debemos discernir las cosas que permitimos en nuestras vidas. Filipenses 4:8 nos dice: por último, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, si algo es excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Este es un llamado a proteger nuestros corazones y mentes de la influencia corruptora de cualquier cosa que no se alinee con la verdad de Dios. Y cuando llevamos objetos ocultos a nuestros hogares, no nos adherimos a este principio. De hecho, estamos invitando a la oscuridad espiritual a los mismos lugares que deberían ser santificados por la presencia de Dios. El camino hacia la libertad de la influencia de estos objetos comienza con una elección:
la elección de eliminarlos de nuestras vidas y buscar la guía y protección de Dios. Al entregar nuestros hogares y corazones a Dios, hacemos espacio para que sus bendiciones fluyan abundantemente. Las tinieblas huirán y la paz del Señor tomará su lugar. Estamos llamados a estar vigilantes, a guardar nuestro corazón y a proteger el espacio sagrado de nuestros hogares de cualquier cosa que busque impedirnos experimentar la plenitud del amor y el favor de Dios. Al hacerlo, nos abrimos a las abundantes bendiciones que Él desea derramar sobre nuestras vidas. Hay objetos que, a pesar de parecer inofensivos en un principio, guardan un secreto mucho más oscuro. Estos símbolos, pentagramas, amuletos contra el mal de ojo o baratijas arraigadas en prácticas ocultas, a menudo llegan a los hogares, bienvenidos bajo el pretexto de protección o buena suerte. Sin embargo, debajo de su superficie se encuentra un vínculo sutil pero poderoso con fuerzas que se oponen directamente a la voluntad de Dios. Muchos creen que estos símbolos los protegen del daño, pero en realidad son anclas para algo mucho más peligroso. A los antiguos israelitas no se les dijo simplemente que destruyeran ídolos o altares físicos cuando Dios les ordenó que eliminaran de su tierra tales objetos. Su destrucción simbolizó mucho más que un simple acto de limpieza, fue una ruptura del vínculo espiritual que estos objetos representaban. Era un mandato de cortar los lazos con las fuerzas espirituales que no tenían lugar en la vida del pueblo de Dios. Cuando un símbolo es invitado a su hogar, no existe simplemente como un mero objeto. Tiene un significado espiritual, un vínculo oculto con fuerzas que pueden corromper y debilitar tu conexión con el Creador. Así como los ídolos del pasado sirvieron como conductos para el mal, los símbolos modernos pueden formar cadenas invisibles, uniendo a sus poseedores a poderes que frustran las bendiciones de Dios. Consideremos el pentagrama, un símbolo asociado a menudo con la brujería y las prácticas ocultas. Para el ojo inexperto, puede parecer simplemente una forma geométrica abstracta. Sin embargo, para quienes lo utilizan en sus prácticas espirituales, es un poderoso emblema de las fuerzas oscuras. El símbolo en sí, invertido o no, se ha utilizado históricamente para representar un portal a otros reinos, a menudo como una forma de invocar o controlar entidades espirituales. Traer tal símbolo a tu vida es invitar a una presencia que puede interferir con tu relación con Dios, una presencia que busca desviar tu atención de lo divino y acercarla a lo destructivo. La Biblia nos advierte una y otra vez sobre los peligros de la idolatría, de recurrir a símbolos y objetos en busca de protección, en lugar de confiar únicamente en el poder de Dios. De manera similar, los amuletos que se cree protegen del mal, como el mal de ojo, se presentan engañosamente como benignos. A menudo se regalan o se venden como baratijas, promocionados como objetos protectores que pueden protegerlo de cualquier daño. El problema con estos símbolos no está en su apariencia sino en su propósito mismo. El mal de ojo, por ejemplo, tiene sus raíces en la creencia de que la energía negativa de los demás puede dañarlo o afectarlo físicamente. Si bien la idea de protección es reconfortante, desvía la confianza de Dios, la única fuente verdadera de protección. La palabra de Dios habla claramente sobre este asunto, solo Él es nuestro escudo y fortaleza, nuestro refugio en tiempos de dificultad, Salmo 91, 2. Cuando buscamos protección de cualquier otra cosa que no sea Dios, nos abrimos a la influencia de fuerzas que no están alineadas con su voluntad. El peligro radica en cómo estos símbolos, a pesar de su apariencia exterior de protección o encanto, se convierten en conductos para la opresión espiritual.
Llevan consigo un poder oculto, uno que tal vez no se revele de inmediato, pero que trabaja constantemente para debilitar la fe y la confianza en Dios. Cuando estos símbolos se mantienen en su hogar, crean un ambiente donde la oscuridad espiritual puede infiltrarse. No son solo objetos inanimados, son representaciones de creencias y fuerzas que se oponen a la soberanía de Dios. Cuanto más confiamos en estos símbolos, más confiamos en ellos, en lugar de en el Dios que ha prometido estar siempre con nosotros. En Efesios 6:11, se nos instruye a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Notad que la armadura de Dios no es simbólica, es una protección real y tangible, proporcionada por Dios mismo. Esta armadura está diseñada para protegernos del ataque espiritual y fortalecer nuestra fe. No es algo que podamos adquirir a través de rituales u objetos, sino algo que proviene de nuestra relación con Dios y su palabra. Cuando confiamos en el poder de Dios para protegernos y guiarnos, ya no necesitamos depender de símbolos externos. Su armadura, que consiste en la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, es todo lo que necesitamos para resistir las fuerzas del mal. Cuando elegimos poner nuestra fe en algo que no sea la armadura de Dios, corremos el riesgo de quedar bajo la influencia de fuerzas que buscan debilitar nuestra determinación. Los símbolos negativos pueden bloquear el flujo de las bendiciones divinas en nuestras vidas, haciendo que sea más difícil experimentar la plenitud de la protección y la paz de Dios. Crean un ambiente espiritual donde las dudas pueden crecer y la confianza en la soberanía de Dios se erosiona lentamente. Con el tiempo, el poder de estos símbolos, incluso si no se ven, comienza a cambiar la forma en que pensamos y sentimos, alejándonos cada vez más de la verdad. Estos vínculos ocultos con el mal no siempre se rompen fácilmente. Requiere una acción intencional, eliminar estos símbolos de tu hogar, de tu vida, y reemplazarlos con la armadura de Dios. El acto de retirar estos objetos no es solo un acto físico, es espiritual. Es una declaración de que estás poniendo tu confianza únicamente en Dios y renunciando a las falsas protecciones que ofrecen estos símbolos. Es un paso hacia restaurar tu relación con Dios y liberarte de las garras de las fuerzas que buscan socavar tu fe. La Biblia nos recuerda que somos más que vencedores en Cristo, Romanos 8:37. No estamos indefensos frente a las maquinaciones del enemigo. Al ponernos la armadura de Dios y confiar en su protección, estamos completamente equipados para mantenernos firmes. Al alejarnos de los símbolos negativos y poner nuestra confianza únicamente en Dios, nos abrimos a su poder y protección divinos. La oscuridad huirá y la luz de su presencia llenará nuestras vidas de paz, esperanza y gozo. Hay momentos en la vida en los que un regalo aparentemente inofensivo, una baratija, una joya o un recuerdo, llega a tus manos, envuelto en intenciones de amor o bondad. Sin embargo, ¿qué pasa si detrás de este regalo se esconde algo mucho más siniestro? ¿Qué pasa si, escondida dentro del objeto, hay una fuerza espiritual invisible, esperando aferrarse a tu vida, trayendo consigo desgracias y dificultades? Puede parecer increíble, pero hay objetos que llevan una historia, no de amor o buena voluntad, sino de maldiciones y fuerzas espirituales oscuras. Cuando recibimos un regalo, especialmente de alguien cuyas intenciones no podemos discernir completamente, nos abrimos a algo más que lo material. La Biblia nos advierte sobre este peligro, instándonos a estar atentos y discernir el significado espiritual de lo que aceptamos en nuestras vidas.
Los obsequios, aunque a menudo se dan de buena fe, sin saberlo pueden llevar consigo un peso espiritual que, con el tiempo, revelará su poder destructivo. Ya sea una joya de una tierra exótica o una figura aparentemente inocente de una cultura desconocida, hay regalos que están ligados a fuerzas espirituales que van mucho más allá de nuestra comprensión. Estos elementos, impregnados de rituales y creencias ajenas a la voluntad de Dios, pueden entrar en tu vida bajo la apariencia de buena voluntad, pero pueden traer consigo consecuencias que nunca anticipaste. La Biblia nos da un ejemplo sorprendente en la historia de Acán. Cuando los israelitas fueron conducidos a la tierra prometida, se les dieron instrucciones estrictas de no tomar ninguna de las cosas consagradas de Jericó. Estos artículos, marcados para su destrucción, se consideraban malditos, y cualquiera que los tomara traería destrucción no solo a sí mismo sino a toda la comunidad. Sin embargo, Acán, en un momento de avaricia y desobediencia, tomó algunos de estos artículos y los escondió en su tienda. La consecuencia fue rápida y grave. Israel perdió la siguiente batalla y, cuando se descubrió la verdad, las acciones de Acán provocaron un desastre para toda su familia y la comunidad. Han robado, han mentido, los han puesto en sus propios bienes. Josué 7:11. La maldición de la desobediencia de Acán no se limitó al robo de objetos físicos, fue una brecha en la protección espiritual sobre el pueblo de Israel. Sus acciones demostraron cuán profundamente la presencia de objetos malditos podría afectar no solo a un individuo, sino a todo un grupo. ¿Pero qué significa esto para nosotros hoy? Sirve como un claro recordatorio de que los regalos que aceptamos en nuestras vidas, aunque parezcan inofensivos o incluso reflexivos, pueden tener un propósito oculto más profundo. Algunos objetos, incluso si parecen inofensivos, pueden haber sido parte de rituales o prácticas que invitan a fuerzas espirituales que son incompatibles con la voluntad de Dios. Al aceptar estos artículos, es posible que, sin saberlo, estemos invitando a las mismas fuerzas destructivas que siguieron a Acán y su familia a entrar en nuestros propios hogares. La Biblia nos enseña que no solo debemos ser cautelosos con el aspecto físico del don sino también con discernir las fuerzas espirituales que pueden acompañarlo. Considere la sutileza con la que puede funcionar una maldición. No siempre es algo inmediato o dramático, puede comenzar con pequeños disturbios, desgracias menores o una sensación de malestar que persiste en el fondo. Estos regalos, una vez aceptados, pueden bloquear el flujo de bendiciones divinas en nuestras vidas, creando una barrera espiritual que obstaculiza nuestra paz y prosperidad. Con el tiempo, estas fuerzas invisibles comienzan a ejercer su influencia, provocando desorden en áreas donde antes nos sentíamos seguros. Lo que alguna vez fue un hogar alegre puede convertirse lentamente en un lugar de frustración y confusión. Por eso es tan importante ejercer el discernimiento espiritual al aceptar regalos. Incluso si las intenciones del donante son puras, el origen espiritual del regalo puede estar contaminado. La Biblia nos ofrece sabiduría en momentos como estos, instándonos a buscar la guía de Dios en todas las cosas. Se nos anima a pedir sabiduría y comprensión cuando nos enfrentamos a decisiones que involucran asuntos espirituales. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Si un regalo u objeto te deja incómodo o si hay alguna sospecha sobre su origen, es crucial hacer una pausa y buscar la dirección de Dios. Él proporcionará la sabiduría para discernir si este objeto es una bendición o una maldición.
También es importante reconocer que la presencia de tales dones malditos puede tener un efecto acumulativo, donde cuanto más permitimos que estos elementos permanezcan en nuestras vidas, más comienzan a influir en nuestros pensamientos, acciones e incluso relaciones. La carga espiritual que llevan puede desviar sutilmente nuestro enfoque de Dios hacia otras fuentes de poder y protección. Esta no es la paz que Dios desea para nosotros. Él quiere que vivamos libremente, sin la carga oculta de la opresión espiritual. Para hacerlo, debemos estar dispuestos a eliminar estos elementos y cortar los vínculos con cualquier cosa que pueda estar obstaculizando nuestra relación con Él. La Biblia nos enseña que estamos llamados a vivir en libertad, sin que nada nos impida abrazar plenamente el amor y las bendiciones de Dios. Para la libertad Cristo nos hizo libres, Gálatas 5:1. Pero, ¿cómo podemos experimentar plenamente esa libertad si, sin saberlo, permitimos que las maldiciones entren en nuestras vidas a través de los regalos que recibimos? El acto de liberar estos elementos, de pedirle a Dios sabiduría para discernir lo que pertenece a nuestros hogares, no se trata solo de objetos físicos, se trata de salvaguardar nuestro bienestar espiritual. Los dones malditos pueden presentarse de muchas formas, pero todos tienen una cosa en común, llevan consigo el potencial de bloquear las bendiciones de Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, pidiendo sabiduría y discernimiento, tenemos el poder para tomar decisiones que protejan nuestra salud espiritual. Es a través de esta vigilancia, de considerar cuidadosamente el peso espiritual de lo que aceptamos, que podemos vivir en la plenitud de las promesas de Dios. Solo entonces podremos experimentar verdaderamente la paz y la prosperidad que Él desea para nosotros. Hay objetos en nuestro mundo que encierran una mística innegable, su verdadero propósito y poder están ocultos bajo capas de historia y cultura. Entre ellos, los espejos destacan como uno de los más fascinantes. Durante siglos, se han visto como algo más que superficies reflectantes, utilizadas únicamente para ver nuestra imagen física. En la silenciosa quietud de la noche, cuando la luz se desvanece y la oscuridad envuelve la habitación, durante mucho tiempo se ha susurrado que los espejos son portales, puertas de entrada a un reino más allá del nuestro. ¿Qué hay al otro lado de estos espejos? ¿Qué poderes tienen que podrían llegar a nuestras vidas y cambiar el tejido mismo de nuestra existencia espiritual? La Biblia no habla directamente de espejos en la forma en que pensamos en ellos hoy, sin embargo, los principios contenidos en sus versículos ofrecen una poderosa advertencia sobre el peligro de relacionarse con lo sobrenatural, especialmente cuando se sale de la voluntad de Dios. Si bien los espejos en sí mismos pueden no conllevar malicia inherente, la forma en que se usan puede cambiar su naturaleza misma. En la antigüedad, la gente creía que los espejos podían abrir puertas a lo desconocido, permitiéndoles vislumbrar el mundo de los espíritus o conversar con los muertos. Eran herramientas de adivinación, a menudo buscadas por aquellos que buscaban conocimientos más allá de su alcance, tratando de mirar hacia el futuro o comunicarse con aquellos que habían fallecido en esta vida. Sin embargo, estas prácticas fueron condenadas en las Escrituras, porque solo Dios tiene el conocimiento del futuro y la autoridad sobre la vida y la muerte. Levítico 19:31 advierte, no recurráis a adivinos ni busquéis espíritus familiares. No los busquéis, para contaminaros con ellos. Estas palabras resuenan a través de los tiempos, hablando en contra de la tentación de mirar más allá del plan de Dios en busca de respuestas, hacia ámbitos que no son su diseño.
Buscar sabiduría de fuentes distintas a Dios abre la puerta a la oscuridad espiritual, invitando a entrar en nuestras vidas fuerzas con las que nunca debimos enfrentarnos. Y los espejos, en su reflejo inmóvil, pueden servir como conductos para estas fuerzas oscuras, especialmente cuando se utilizan como herramientas en prácticas ocultas. En estos momentos, lo que alguna vez pareció un objeto inofensivo se convierte en un canal a través del cual el mal puede entrar, tejiendo un hilo sutil de opresión espiritual en el tejido mismo de nuestras vidas. Imagínate estar frente a un espejo a altas horas de la noche, con tu reflejo mirándote. No es solo tu cara lo que ves, sino una versión de ti mismo, tal vez una que no reconoces o una que te inquieta de maneras que no puedes explicar. Este es el peligro de quedar demasiado absorto en el reflejo del espejo. Cuanto más miras, más profunda se vuelve la división entre lo real y lo ilusorio. El reflejo, que alguna vez fue una simple imagen, puede comenzar a distorsionarse, convirtiéndose en una puerta de entrada a reinos más oscuros. Allí, en lo más profundo de tu propia mirada, el espejo comienza a girar y girar, abriendo un camino que te aleja cada vez más de la luz de Dios. De esta manera, los espejos no son inherentemente malos, pero tienen el potencial de convertirse en una apertura para la opresión espiritual. Cuando se usa un espejo para enfocarse demasiado profundamente en uno mismo, especialmente en momentos de debilidad o desesperación, resulta fácil perder de vista la verdad de Dios. La Biblia advierte contra tales prácticas e insta a los creyentes a mantener su atención fija en Dios, porque solo Él es la fuente de luz y sabiduría. Cuando buscamos respuestas de nuestra propia reflexión o buscamos sabiduría en fuentes fuera de la palabra de Dios, estamos entrando en un territorio peligroso. Ya no confiamos en su protección y guía divinas, sino que nos abrimos a fuerzas que no tienen en cuenta nuestros mejores intereses. Así como el pecado de Acán trajo una maldición sobre toda su comunidad, nuestras interacciones con lo sobrenatural a través de objetos como espejos también pueden tener consecuencias de largo alcance. Un solo acto, aparentemente insignificante, de volvernos hacia un espejo en busca de respuestas o dejarnos cautivar por nuestro propio reflejo puede crear una barrera espiritual que bloquee las bendiciones que Dios desea otorgarnos. El espejo, que alguna vez fue un simple objeto, se convierte en algo más, un ancla para las fuerzas que actúan en contra del plan de Dios para nuestras vidas. Ya no es un reflejo inofensivo de nuestra apariencia exterior, sino una ventana a algo más profundo, algo que puede alejarnos de la verdad. Cuando nos concentramos demasiado en lo físico o buscamos conocimiento de fuentes fuera del reino de Dios, nos abrimos a la posibilidad de que la oscuridad espiritual entre en nuestras vidas. Este es el sutil peligro de los espejos, pueden servir como velo, ocultando la verdadera naturaleza de lo que hay detrás de ellos. Pero no estamos destinados a buscar los misterios de lo desconocido. Estamos destinados a buscar a Dios, quien posee toda la sabiduría y la verdad. La Biblia nos llama a mantener los ojos fijos en Cristo, la luz verdadera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. A la luz de su verdad, las sombras de las tinieblas se disipan. Y, sin embargo, cuando nos miramos en los espejos, durante demasiado tiempo o con intenciones equivocadas, corremos el riesgo de caer en la trampa de la autosuficiencia o el orgullo espiritual. Corremos el riesgo de ser engañados por las falsas promesas del conocimiento oculto y la sabiduría prohibida, alejándonos de la fuente de toda verdadera sabiduría, Dios mismo. Al final, el problema no es el espejo, sino lo que elegimos hacer con él.
Debemos proteger nuestro corazón y nuestra mente, reconociendo que el verdadero poder para protegernos y guiarnos proviene únicamente de Dios. Ningún espejo, ningún reflejo y ninguna práctica ocultista podrán jamás reemplazar la protección y la sabiduría divinas que Él ofrece. Solo dirigiendo nuestra atención a Él, confiando en su voluntad, podremos protegernos de los peligros que se encuentran más allá de la superficie. Mantén tus ojos fijos en Dios y no permitas que ningún espejo, por atractivo que sea, te distraiga del verdadero camino de rectitud. En cada uno de estos objetos se encuentra una poderosa verdad espiritual. Todo lo que invitamos a nuestros hogares puede tener un impacto en nuestra vida espiritual. Ya sea un ídolo, un objeto oculto, un regalo maldito o incluso un espejo aparentemente inofensivo, estos elementos pueden bloquear las bendiciones que Dios quiere derramar en tu vida. La Biblia nos enseña a proteger nuestro corazón y nuestro hogar, a deshacernos de todo lo que obstaculice nuestra relación con Dios y a invitar solo aquello que nos acerque a su divina voluntad. Si has reconocido alguno de estos objetos en tu hogar, es hora de actuar. Pídale a Dios en oración que revele cualquier bloqueo oculto y, con su guía, elimine todo lo que se interponga en el camino de sus bendiciones. Al hacerlo, comenzarás a notar la libertad que viene al liberar estos obstáculos espirituales, permitiendo que las bendiciones de Dios fluyan en tu vida de maneras que nunca creíste posibles. Que este sea el día en que elimines las barreras y abras tu hogar a la plenitud del favor y la paz de Dios.